Bueno, vamos a empezar con nuestro último tema de este curso, que es el análisis de asentamientos y expansiones en suelos. Este es un tema súper importante, sobre todo para la Ciudad de México, porque tenemos muchos asentamientos. Tenemos un suelo altamente compresible, como ya lo hemos mencionado a lo largo del curso, que tiene propiedades muy difíciles para la construcción. Y bueno, como consecuencia, pues tenemos muchos asentamientos. El objetivo va a ser evaluar la magnitud de los asentamientos y las expansiones de los suelos y su variación con el tiempo. Vamos a realizar un ejercicio que va a ser su trabajo final, en donde ustedes van a calcular los asentamientos debido a una construcción de un edificio. Bueno, lo primero que vamos a ver es la determinación de los módulos de deformación y relación de Poisson en campo de laboratorio, las soluciones elásticas para el cálculo de asentamientos y expansiones, las teorías de consolidación primaria y secundaria en suelos finos, y finalmente vamos a calcular los asentamientos diferidos en las obras. Bueno, la deformación en los suelos puede ser por compresibilidad o por deformabilidad. Por compresibilidad es cuando se presentan cambios de volumen sin cambios de forma en la masa de suelo. Esto se aplica mejor para suelos finos. Es por eso que muchas veces van a escuchar el término de suelos compresivos. Y por deformabilidad es cuando hay cambios de forma y en menos medida cambios de volumen. Se aplica mejor para suelos gruesos. Es muy difícil que un suelo grueso cambie de forma. Esto ya lo vimos, ¿no? Cuando vimos cómo se formaba un suelo fino y un suelo grueso. Vimos que cuando aplicamos una carga a un suelo grueso tiene un comportamiento más elástico y a un suelo fino tiene un comportamiento más plástico. Entonces, la fractura de un material elástico pues es frágil y el otro pues es una fractura dúctil. Bueno, y los cambios de volumen en un suelo fino pues se pueden presentar obviamente por su contenido de agua, ¿no? Ya lo vimos que hay suelos que absorben el agua y que pueden cambiar su estructura, se hinchan cuando están muy saturados o se contraen cuando pierden agua. Y esto no pasa para suelos gruesos, porque estos no absorben el agua, o sea, siempre se quedan con un mismo volumen. Puede que cambien su forma cuando tienen un rango de elasticidad un poco mayor. Puedes aplicar una carga, por ejemplo, a una roca y sí puede llegar a deformarse muy mínimamente, pero nunca va a cambiar su volumen. Bueno, los módulos de deformación, pues es una relación entre un esfuerzo y una deformación. Eso aplica para todos los módulos de deformación elásticos. La diferencia es la aplicación de la carga. Por ejemplo, el módulo de elasticidad o el módulo de Young, como nosotros lo conocemos, es la relación entre un esfuerzo aplicado y su deformación. Pero este esfuerzo aplicado es un esfuerzo normal, se aplica normal a la carga y es un esfuerzo estático, o sea, constante. No hay cambios de carga, o sea, siempre es una carga constante. El módulo de rigidez al esfuerzo cortante, G, la única diferencia es la aplicación de la carga. Ahora la aplicación de la carga va a ser de manera angular, va a ser un esfuerzo cortante, no va a ser un esfuerzo normal al área de aplicación de la carga, va a ser un esfuerzo que va a ir lateral a nuestro cuerpo, como se ve en la figura, en la segunda figura. Es un esfuerzo cortante, vamos a aplicar un esfuerzo cortante y vamos a medir su deformación angular. Entonces, el módulo de rigidez al esfuerzo cortante es el esfuerzo cortante entre la deformación angular. A diferencia del módulo de elasticidad de Young, que es el esfuerzo normal y la deformación unitaria.
También existe la relación de Poisson. Esta es una relación entre la deformación transversal que se genera debido a un esfuerzo y su deformación longitudinal. Es decir, cómo se deforma de manera longitudinal y transversal, ¿sí? Con estos datos nos sirven para interpretar el comportamiento del suelo, para clasificarlo y pues para algunos cálculos que veremos más adelante. Entonces dice, la teoría de elasticidad establece las relaciones lineales entre los esfuerzos aplicados a un elemento diferencial y las correspondientes deformaciones. Es lo que acabamos de ver. Bueno. Del módulo de elasticidad, pues ya lo habíamos hablado un poco de esto. Se determina en el rango elástico del suelo. Es decir, si nosotros hacemos una prueba de compresión simple o una prueba triaxial, determinamos el esfuerzo contra la deformación, ¿no? Graficamos esfuerzo contra deformación. Entonces, el módulo de elasticidad o módulo de Young se define en el rango elástico, es la pendiente que forma la curva de esfuerzo de deformación en el rango elástico. Dice, puede usarse para predecir el estiramiento o la compresión del objeto, siempre que la fuerza no sobrepase el límite elástico del material. Es decir, si nosotros tenemos una relación de esfuerzo contra deformación mayor que el módulo de elasticidad, pues el material va a fallar o va a tener un comportamiento plástico. Podemos con este módulo determinar el rango de elasticidad del material, ¿no? Dice, es la tendencia del suelo a deformarse axialmente bajo cargas. El módulo de Young de un suelo es el parámetro elástico más comúnmente utilizado en la estimación del asentamiento, estiramiento y deformaciones elásticas por cargas estáticas. Si nosotros aplicamos una carga dentro del rango elástico, pues en nuestro material siempre se va a poder recuperar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda para determinar las deformaciones elásticas dentro del suelo. Bueno, dicen que en mecánica de sólidos el módulo de Young es una medida de la tenacidad del material y permite determinar la conducta de un material bajo carga. El módulo Young es importante en los análisis exploratorios de compactación del suelo. Ahora, la relación de Poisson define la relación entre la deformación transversal y axial, como lo mencionamos anteriormente. En condiciones drenadas, el valor típico de este parámetro es 0.3 y en condiciones no drenadas toma el valor de 0.5. En suelos blandos debería tener un valor de cerca de 0, mientras que en los más estructurados, suelos densos, arcillas, puede tener un valor de alrededor de 0.5. Los valores bajos de la relación de Poisson indican que una fuerza no se transfiere muy lejos lateralmente del suelo y se absorbe cerca del punto de aplicación. Los valores elevados de la relación de Poisson significa que las fuerzas se transfieren efectivamente de forma lateral e influirán más en el volumen del suelo. Es decir, a mayor coeficiente de Poisson, pues tenemos una mayor deformación en suelos. Bueno, y el módulo de rigidez, como ya lo vimos, es el esfuerzo cortante aplicado a una deformación angular. Es una constante elástica que caracteriza el cambio de forma que experimenta un material elástico cuando se aplican esfuerzos cortantes. Describe el cizallamiento o cambio de fuerza del suelo para materiales que tienen un comportamiento isótropo. El módulo de Young y el módulo de cortante están relacionados por la relación de Poisson. Hay una correlación que implica el módulo de Young con el módulo de rigidez. Este módulo de rigidez se obtiene para pruebas dinámicas, donde aplicamos una torsión, un cizallamiento. Este va a ser un esfuerzo cortante y medimos la deformación angular que va a tener el suelo.
Bueno, a continuación hay una tabla donde dice el tipo de suelo, los módulos de elasticidad más común y sus relaciones de Poisson. También es un indicativo para saber qué tipo de suelo estamos trabajando. Bueno, aquí hay un ejercicio que dice: una probeta de un material de dimensiones 10 por 10 por 10 con un comportamiento elástico lineal rompe cuando la carga ha alcanzado un valor de 15.000 kilogramos, registrándose en ese momento un acortamiento de 0.3 milímetros. Se pide la representación gráfica del comportamiento mecánico del material y tipo de fractura que experimenta. Calcular el esfuerzo de compresión en rotura. Calcular el módulo de elasticidad del material, sabiendo que el coeficiente de Poisson del material es 0.3. Calcular la deformación transversal y el área que deberá tener la probeta para que con la misma carga del ensayo del esfuerzo de rotura del material se reduzca a la mitad y se corte la probeta. Bueno, primero se dibuja la gráfica de esfuerzo contra deformación del material. Dijimos que el área es de 10 por 10. Si sacamos la carga sobre el área, tenemos el esfuerzo. Y la carga de rotura dijeron que era de 15.000 kilogramos. Entonces el área, la carga entre el área son 150. Y también dice que se llegó a una deformación unitaria de 0.003. Esto es en porcentaje, ¿no? Entonces, nuestra gráfica quedaría más o menos así. Esta es la carga de rotura. Después de la carga de rotura no tenemos información. Entonces, el tipo de fractura es frágil. El material se rompe súbitamente tras registrar pequeñas deformaciones. El esfuerzo es la carga por unidad de superficie. Aquí dice tensión, pero pues es esfuerzo. Los españoles le llaman tensión a esfuerzo. Y a la tensión le llaman de otra manera. Ahora no recuerdo. Bueno. Entonces, la deformación unitaria es la relación entre el incremento dimensional y la dimensión. Entonces, si nuestro cambio de longitud es 0.3 milímetros y la longitud es 100 milímetros, entonces 0.3 entre 100 es 0.003%. Entonces aquí tenemos el esfuerzo y la deformación. Al ser un material con un comportamiento elástico lineal, es posible aplicar la ley de Hooke, que nos dice que el esfuerzo es igual a el módulo de Young por la deformación unitaria. Entonces tenemos, bueno, despejando el módulo de Young, tenemos el módulo de Young, que es el esfuerzo contra la deformación. Eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Tenemos esfuerzo, tenemos deformación unitaria y podemos determinar el módulo de Young. Ahora, el coeficiente de Poisson es la relación entre la deformación transversal y la deformación axial. Tenemos ya en el ejercicio, nos dan una relación de Poisson de material que es 0.3. Tenemos la deformación longitudinal. Ahora tenemos que calcular solo la deformación transversal. Despejamos la deformación transversal, tenemos el módulo de Poisson, la deformación longitudinal y calculamos la deformación transversal. Ahora, el último punto nos dice que calcular el área que deberá tener la probeta para que con la misma carga del ensayo el esfuerzo de rotura del material se reduzca a la mitad y también el acortamiento de la probeta a la mitad. Bueno, sí, el esfuerzo de rotura lo tenemos que es en aquí está, 50.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, para que el esfuerzo se reduzca a la mitad es necesario duplicar el área de la probeta, porque a mayor área
pues se va a reducir el esfuerzo, ¿no? Entonces, si duplicamos el área, se reduce a la mitad el esfuerzo de rotura. Recuerden, a mayor área, menor esfuerzo. Menor área, mayor esfuerzo. Bueno, esto va a ser una de sus tareas, investigar los ensayos en campo y laboratorio para determinar estos módulos, los módulos de deformación que vimos. Ahora vamos a ver los asentamientos en suelos. Bueno, un asentamiento es una deformación vertical debido a una carga. ¿Cómo? Los asentamientos pues pueden traer muchos problemas en las estructuras. Los más comunes pues obviamente son las fallas, producen grietas. Los asentamientos más peligrosos son los asentamientos diferenciales. Es decir, si tenemos una estructura y se va hundiendo igual de este lado y de este lado, pues no habría problema, ¿no? Porque no se generan grietas, no se genera ningún esfuerzo. El problema es cuando de un lado se empieza a asentar más que de otro. Entonces se producen esfuerzos diferenciales y producen agrietamientos, fallas, rupturas, etc. Tenemos tres tipos de asentamiento: el asentamiento inmediato, el de consolidación primaria y el de consolidación secundaria. El asentamiento inmediato, pues como su nombre lo indica, es el que se produce inmediatamente después de colocar una carga sobre el terreno. Y incluye únicamente la deformación elástica, del rango elástico del suelo. Entonces, es provocado por la deformación elástica del suelo seco, de los suelos húmedos y saturados sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de los asentamientos inmediatos se basan en ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad. Estos asentamientos sirven más para los suelos gruesos, porque estos se asientan de manera elástica y después pues no hay más deformación. Cuando llegan a su rango elástico, pues lo único que puede pasar es que fallen o que se queden ahí, ¿no? Para suelos finos sí podemos calcular los asentamientos inmediatos, pero no son tan representativos. Los que sí son representativos para suelos finos son los asentamientos por consolidación primaria y consolidación secundaria. La consolidación primaria es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión de agua que ocupa los espacios vacíos. Entonces, esta consolidación se da por el drenaje del agua en suelos saturados o parcialmente saturados, también pueden ser en suelos finos. Entonces, es el cambio de volumen debido a la expulsión de agua. Y el asentamiento por consolidación secundaria sucede cuando ya se expulsó toda el agua en la consolidación primaria. Todavía existe un cambio de volumen, pero este cambio de volumen es debido a la estructura del suelo, o sea, se va deformando la estructura del suelo. Ya no hay agua, ya queda solo el suelo seco, pero se sigue deformando. Se observa en suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. Entonces, los asentamientos totales están compuestos por los asentamientos elásticos más los asentamientos por consolidación primaria y los asentamientos por consolidación secundaria.
Los asentamientos inmediatos son más representativos para suelos gruesos y los asentamientos por consolidación primaria son mayores en los suelos finos. Los asentamientos por consolidación, de hecho, solo son en suelos finos. Ok, seguimos. Entonces, los tipos de asentamiento también se pueden distinguir por el tiempo que tardan en suceder. Dijimos que los asentamientos elásticos son los asentamientos inmediatos. Entonces pueden durar horas o días y se producen en cualquier tipo de terreno, en suelos gruesos o en suelos finos. Sin embargo, dijimos que eran más representativos para suelos gruesos. Luego, el asentamiento por consolidación primaria, que es la expulsión de un cambio de volumen debido a la expulsión de agua en suelos finos, puede tardar años, así muchos años, incluso décadas o siglos. En suelos a media y baja permeabilidad, generalmente en suelos finos. Y el asentamiento por consolidación secundaria ocurre después que todo el agua se ha expulsado en suelos en media y baja permeabilidad, pues en suelos finos, ocurre después de muchísimos años después. Bueno, así como existen asentamientos, también existen expansiones. Las expansiones se generan cuando quitamos una carga, ya existió un asentamiento inmediato, una consolidación primaria, tal vez una secundaria, debido a una carga. Cuando quitamos esta carga, pues el suelo vuelve a tomar agua, se vuelve a recuperar y se puede expandir. Bueno, ahora que ya hablamos de esto, vamos a ver cómo se calculan los asentamientos elásticos bajo una carga concentrada primero. Entonces, ese es asentamiento elástico, una carga puntual, 2pi, el módulo de Young, por 1 más nu, que es la relación de Poisson, por 2, 1 menos nu, más z entre r. Z es la profundidad, r es la resultante de las coordenadas x y y, en donde queramos calcular el asentamiento. Esto es parecido a cuando calculábamos los esfuerzos verticales. ¿Sí? Queríamos calcular el esfuerzo en un punto. Por ejemplo, si tenemos una cimentación rectangular, ya sea en la esquina o en el centro. Normalmente los asentamientos se calculan para la esquina de la cimentación y para el centro. Se hace una diferencia y se ven cuáles son los asentamientos diferenciales para ver si puede haber fallas en la estructura. Como dije anteriormente, si la estructura se va asentando de manera uniforme, pues no hay fallas. El problema es cuando de un lado se asienta más que de otro. Entonces aparecen grietas y puede fallar la estructura. En el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México existen asentamientos asentamientos máximos permisibles. Los asentamientos máximos permitidos en zona 1 en construcciones aisladas que no tienen otras construcciones al lado es de 5 centímetros y en construcciones con colindancias es de 2.5 centímetros. En las zonas 2 y 3, en construcciones aisladas, el asentamiento máximo permitido es de 30 centímetros. En las
construcciones aisladas de 30 centímetros y en las construcciones con colindancias es de 15 centímetros. Y la velocidad de asentamiento máximo es de 1 centímetro por semana. Bueno, esos son de los asentamientos totales. Bueno, esa es la fórmula para el asentamiento elástico bajo una carga concentrada. También tenemos para el asentamiento elástico bajo una carga circular en el centro de la carga y en la periferia de la carga. Si tenemos un círculo, es decir, en el centro y en cualquier punto de su diámetro. Y finalmente, el asentamiento elástico, pues de los más importantes, porque casi todas las cimentaciones son rectangulares, es este. Esta es la fórmula y se calcula por el método de Steinbrenner. Hola, Loli. Igual vamos a tener la carga, P es la base, el módulo de Young, la relación de Poisson, y vamos a tener dos coeficientes, F1 y F2, que están en función de las dimensiones de la cimentación. La Z es la profundidad del suelo, B el ancho y L la longitud del cimiento. Si el suelo es homogéneo en toda la masa, el asentamiento elástico total podrá obtenerse con las fórmulas anteriores, haciendo Z igual a infinito. Si existe una estratificación con cota Z1, Z2, etc., y módulos de elasticidad diferentes, se podrá hallar el asentamiento total por la suma de los parciales de cada etapa. Es decir, si tenemos un mismo suelo abajo, solo tenemos que hacer una determinación, y si tenemos varios suelos diferentes, tenemos que hacer la determinación en el estrato 1, en el estrato 2, en el estrato 3 y después sumarlos. Entonces, F1 y F2 van a estar en función de las dimensiones de la cimentación. Vamos a poner D, que es, D es la profundidad del estrato, B es la base, L es la longitud y B es la base. Y aquí tenemos diferentes valores de F1 y F2. Podemos calcularlo con esa tabla o con esta gráfica, que también de este lado tenemos Z entre B, estas líneas van a ser L entre B, entonces intersectamos primero Z entre B con L entre B y calculamos F1 y F2. También podemos calcularlos, esa es una manera gráfica para calcular F1 y F2, pero también podemos calcularlos con las fórmulas directas, con las fórmulas de Steinbrenner, con las dimensiones de nuestra cimentación. A es la longitud, B es el lado más corto, Z es la profundidad y esos son los únicos datos que necesitamos para determinar F1 y F2.